Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Proyecto Legislativo, este espacio donde hablamos de esos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial que buscan transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas y contado por sus autores y protagonistas. En este nuevo programa de Proyecto Legislativo va a estar con nosotros la diputada Mónica Peralta, con quien vamos a hacer un repaso de varios proyectos de ley que se fueron presentando, que se fueron debatiendo en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo el que tiene que ver con el autocultivo del cannabis medicinal, del cannabis para uso medicinal, también lo que tiene que ver con el proyecto de ley de educación sexual integral, y bueno, en el plano nacional abordaremos lo que es el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para la despenalización y legalización del aborto. También vamos a hablar de lo que es un proyecto que ya tuvo la ley, ya fue transformado en ley aquí en la provincia de Santa Fe, como es la paridad de género, y también llevando nuevamente al plano nacional cómo se está posicionando el partido que conforma, el partido GEN, frente a lo que serán los próximos procesos electorales. Y al final lo que es un balance de este año legislativo y alguna proyección para lo que será el año 2021. Todo esto en este nuevo programa, en este 17º programa de Proyecto Legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo, edición especial, recibimos nuevamente a la diputada Mónica Peralta. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para arrancar, hablemos del proyecto de ley que obtuvo la media sanción en la Cámara Baja sobre el autoabastecimiento y uso del cannabis con fines terapéuticos y medicinales, un proyecto que en aquella sesión generó mucho revuelo, mucho conflicto. Bueno, estuvimos esperando hasta ayer que la Cámara de Senadores se expidiera sobre este proyecto, que como bien vos decís, tuvo en julio media sanción en diputados y diputadas, y bueno, y que hasta ayer los senadores y senadoras no trataron, sino que lejos de tratarlo, presentaron otro proyecto, el senador Diana presentó otro proyecto de adhesión a la ley nacional, donde realmente nosotras creemos, conjuntamente también con las organizaciones y con las mamás, creemos que quizás lo más rápido hubiera sido que el senador Diana y quienes están de acuerdo, de alguna manera, con esta reglamentación para poder generar sacar de la ilegalidad a las personas que necesitan autocultivar y poner al Estado con el compromiso de producir cannabis y sus derivados para distintos usos medicinales, terapéuticos, para lograr la autorización a los cultivos solidarios que se hacen desde las organizaciones y lo que refiere al autocultivo en general para el consumo integral de cannabis, nos hubiera parecido mucho más constructivo que quizás el proyecto del senador y de quienes dicen o se manifiestan que están a favor de esto, hubiera sido una modificación o una introducción de artículos al proyecto que nosotros ya habíamos dado media sanción en diputados y diputadas, y eso hubiera permitido que en el transcurso de ayer ese proyecto vuelva a diputados y diputadas y nosotros darle quizás con las modificaciones y un breve intercambio de ideas, le podríamos haber dado ya la sanción definitiva a la ley, y hoy ya estaríamos en condiciones de decir que Santa Fe cuenta con una reglamentación relacionada a no solo la ley nacional, sino al decreto de reglamentación también que firmó el presidente Alberto Fernández.
Toda esta maniobra, de algún modo, lo que termina generando es, de alguna forma, desde hace ya varios meses, las mamás de distintas organizaciones y las organizaciones han ido a hablar sistemáticamente con senadores, han hablado en reiteradas oportunidades, donde han estado esperando que les den una respuesta. Esto no solo van a presentar el proyecto que se ha presentado, porque es una forma de expedirse y de generar desde el Senado un posicionamiento político que hasta ahora nunca lo tuvo, pero nos parece que fue un poco a destiempo del debate que se... Se nos está cortando esta última parte de lo que está diciendo. No sé si será un problema de la conexión o de... Seguimos. Sí, sí, sí. Si puede volver a Sí, comentarme esa te última parte. decía que Sí, sí. sí, a retomar ese punto, creo que si bien vemos ojos, digamos, la intención política del Senado es algo para muchas personas, vemos que fue una proclamación tardía, ¿no? Habiendo un proyecto ya de hacía 6 meses para ser tratado, hablando con otros senadores que digan que ni siquiera lo evaluaron o ni siquiera lo tenían en cartera para tratarlo, la verdad es que, bueno, esto nos generó... un pesar, porque la verdad es que se está esperando con muchas ansias que este proyecto salga. Y tanto la diputada Agustina Donet como yo, que hemos sido autores, como autoras del proyecto, como la misma Comisión de Salud de la legislatura, que tanto trabajó, y el resto de diputados y diputadas que acompañaron, seguramente hubiéramos recibido con mucho beneplácito las modificaciones o las opiniones del Senado. Por eso ahora la pelota la tiene el gobernador de la provincia, ya que el Senado no se expidió en ningún momento, ni asumió una responsabilidad sobre esta temática. Ahora tiene que definir el gobernador Omar Perotti si incluye el tratamiento de nuestra ley en periodo extraordinario. O el tratamiento que presentó el senador Diana, que reitero tendría que haber sido mucho tiempo antes, sobre todo para no estar jugando con las esperanzas que tenían nosotras. Vimos a las madres en reiteradas oportunidades y todas, cada vez que salían, creían o sentían la certeza de que el Senado las había escuchado, que iban a hacer algo, que lo iban a tratar, bueno, y eso no pasó. Terminamos ayer, como te decía, con un proyecto presentado que lo único que hace es dilatar más una espera de larga data. Así que bueno, ahí estamos, tratando de seguir adelante, pidiendo por los derechos de tantas personas. Ahora yendo a otro proyecto que por sus diferentes miradas en la aplicación generó un debate muy fuerte también en diputados, lo propio también en la Cámara Alta, como es el proyecto de educación sexual integral. Otro proyecto que no tiene, lamentablemente, otro año parlamentario más que pasa, entre varios años ya, sin ninguna respuesta por parte del Senado, con relación a un tema que también es absolutamente muy, muy urgente, ¿no? Es decir, en un contexto, además, como el que estamos viviendo, que fue un contexto de encierro y de reclusión para muchas niñas, jóvenes y adolescentes, donde sabemos que la cantidad de abusos en las escuelas, que son el primer nivel de contención a la hora de aplicar la Ley Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, a la cual nuestra provincia está adherida y que tiene normativa, incumbencia nacional y tratados internacionales dentro de nuestra Constitución.
estamos negando un derecho fundamental sin educación sexual integral, un derecho fundamental a los más vulnerados, a las más vulneradas de la información. Estamos exponiendo a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes a que formen su educación sexual a través de páginas de internet, a través de, como dice este amigo nuestro, y es un psiquiatra reconocido, especialista en violencia de género y abuso sexual a la infancia, es como que arrojamos a niñas, niños y jóvenes y adolescentes a formarse en su sexualidad a través de la pornografía. Y en realidad, cuando nosotros entramos a ver todos los contenidos que la ESI propone, estamos hablando de una ley que en definitiva educa para la integralidad, educa para el respeto, educa para la igualdad entre varones y mujeres, educa tanto a varones como a mujeres, educa en género, educa en autopercepción, educa en ciudadanía, educa en convivencia, educa en no bullying, educa en romper con los cuerpos hegemónicos, educa en respetarnos y respetar a otras y a otros con relación a un tema absolutamente sensible y que también requiere de una deconstrucción cultural, de una deconstrucción patriarcal. La sexualidad es mucho más que la genitalidad, y esto deben entender los sectores que son más reaccionarios, y que no puede solamente la educación sexual integral quedar, digamos, en un marco de entorno familiar, porque hay familias que pueden y otras familias que no pueden informar, otras familias que no llegan a educar, y otras familias que solamente lo hacen desde una sola perspectiva, donde a veces esa perspectiva solamente es limitante para un niño, para una niña, o es escasa. Uh-huh. Acerca de esto de la ESI, desde otras bancadas hablan de un fuerte sesgo ideológico en la aplicación de esto para los niños y las niñas en la escuela. ¿Cómo lo ve usted? Sí, hay una fuerte, digamos, corriente que quiere utilizar el término de ideología de género, que en realidad la ideología de género es la perspectiva de género, donde no quieren saber nada de ninguna propuesta que esté vinculada a la perspectiva de género. Yo creo que más que por un concepto que es mal utilizado o que es a propósito, en cuanto a es a propósito la mala utilización de cómo se quiere instalar esto de la ideología de género. Lo vimos mucho cuando debatimos la ESI, lo vemos mucho en muchos discursos en la Cámara, donde no votan ningún proyecto que incluya la palabra género directamente, porque lo disfrazan de la igualdad entre varones y mujeres, de la equidad, pero la verdad que eso no sucede si hoy no ponemos la perspectiva de género atravesando, digamos, todas las políticas del Estado y atravesando todas las organizaciones sociales y atravesando la vida cotidiana de todas y todos nosotros. Entonces es como que generan un malentendido, creer que la ideología de género, digamos, está proponiendo otras cosas más que la libertad en la educación, y no tiene que ver con el libertinaje, digamos, que muchas religiones por ahí creen que se someten las legislaciones que establecemos conformes, por supuesto, todas a la Constitución Nacional que nos amparan, y que justamente nos dan todas las facultades para que nosotros podamos legislar y que el Estado pueda hacerse responsable de una educación integral como esta, y por supuesto de una perspectiva de género que atraviese todas nuestras facetas de la vida. Uh-huh. Ahora sí, nuevamente pasando a otro tema, usted es una abanderada en la provincia de lo que es el movimiento por el aborto legal, y me gustaría preguntarle cómo vio que el Ejecutivo Nacional haya finalmente enviado este proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso Nacional. Por supuesto que ha sido para muchas y para muchos una grata noticia, y sobre todo porque fue un compromiso que tomó el presidente desde que asumió.
Así que creo que es este envío, digamos, es esta propuesta que se hace sobre la legalización de la interrupción del embarazo, me parece que tiene que ver con un avance más en generar distintas herramientas para que mujeres y varones puedan decidir, digamos, como lo consideran, ¿no? En esto siempre decimos, acá no hay cuestiones de principios ni cuestiones que tengan que ver con lo que cada uno cree que es bueno o que es malo, sino que tiene que ver con que tienen que haber distintos tipos, así como tiene que existir la educación sexual, para evitar embarazos no deseados, por eso pedimos la educación sexual integral. O sea, y ahí vienen las contradicciones de tantos sectores que están en contra de las dos cosas. Entonces, cuando queremos generar la educación sexual integral para justamente evitar que una mujer tenga que pasar por una situación de aborto, nos dicen que no. Cuando queremos generar el aborto legal, digamos, la interrupción legal del embarazo, para que muchas mujeres puedan decidir o muchas parejas puedan decidir, digamos, de cómo van a desarrollar su vida o su planificación de vida, también nos dicen que no. Entonces, no quieren que legalicemos, no quieren que sancionemos, no quieren que eduquemos, pero tampoco quieren que demos herramientas para que se tomen las decisiones que se van a tomar. Entonces, confiamos desde siempre en que la educación, por sobre todas las cosas, y a cargo del Estado. Después cada uno tendrá su formación con relación a sus doctrinas, a sus religiones, a su formación ideológica, pero el Estado siempre debe mantenerse laico ante, digamos, los intereses comunes de todas y todas. Por eso aplaudimos la iniciativa del presidente y por supuesto estamos militando y acompañando y siendo los movimientos feministas activando para que esto pueda definitivamente convertirse en una ley. Ujú. Hace poco se transformó en ley una lucha más que importante para las mujeres, como es la paridad de género en la provincia de Santa Fe, y que recientemente también se incorporó para la fórmula de gobernador, gobernadora y vicegobernador, vicegobernadora. ¿Qué siente luego de esto? Creo que fue un avance, digamos, un avance del gobernador Perotti en ese sentido, de incorporar una fórmula que no había sido aprobada, no había tenido consenso en el Senado provincial, y que también nos ató las manos a las diputadas que veníamos trabajando en la incorporación, a las diputadas y a las organizaciones de la mesa de paridad, a las organizaciones que integran la mesa de paridad, a los movimientos de mujeres de toda la provincia de Santa Fe, cuando viene el proyecto como viene acordado políticamente del Senado, bueno, también nos ató a nosotras a acompañar, digamos, el proyecto tal cual venía, porque entendíamos que de todas maneras, aunque no incluyera la fórmula, era un avance, y teniendo en cuenta que ya la mayoría de los partidos políticos y los frentes electorales habían incluido la fórmula de paridad en gobernadores y vice. Así que bueno, vemos con mucho gusto, ¿no?, que el gobernador también se haya plantado en este sentido, que haya cumplido también con su palabra, y que ayer hayamos podido, desde todos los bloques y de los bloques que integramos el Frente Progresista, tanto en el Senado como en la legislatura, en la Cámara de Diputados, haber podido apoyar el veto que envió parcialmente y positivamente el gobernador Omar Perotti. Yendo brevemente a otras cuestiones políticas y casi a un plano nacional, como miembro del partido GEN en Santa Fe, ¿cómo ve que la referente a nivel nacional, como es Margarita Stolbizer, esté siguiendo de cerca y que habría un posible acercamiento electoral con el Frente Juntos por el Cambio o el Frente Cambiemos? En este sentido también preguntarle qué pasará con el GEN en la provincia de Santa Fe. Nosotros en nuestro partido, bueno, en la provincia de Santa Fe, claramente hace muchos años que nosotros trabajamos dentro del Frente Progresista, Cívico y Social, y construimos desde una visión de fuerza política
en este espacio, el cual seguimos valorando con toda nuestra fuerza y que seguimos siendo parte de esta construcción política que ya te digo, en mi caso lleva, y en todo mi partido, lleva más de 20 años de trabajar juntos y la verdad que eso también nos genera mucha coherencia. No está definida. Margarita Stolbizer es una referente de nuestro partido, la presidenta de nuestro partido a nivel nacional. Como tal, tiene la responsabilidad de hablar con los distintos sectores políticos. Eso también es una postura que nosotros como partido político a nivel nacional hemos definido. El diálogo político es la herramienta para cualquier construcción que se pretenda de cara al año que viene, a los próximos 3 años también, y en ese sentido Margarita va teniendo diálogo con los distintos sectores, pero no tenemos una definición como fuerza política, ni una determinación en nuestro Congreso Nacional sobre cuáles van a ser las alianzas estratégicas que vamos a establecer en vistas a las elecciones del año que viene, ni mucho menos con ya yendo un poco más haciendo a futuro lo que sería una elección presidencial. Pero bueno, las conversaciones de los sectores políticos me parece que son interesantes, sobre todo en tiempos donde hoy cuando vos podés hablar con referentes con los cuales tenés mucha afinidad y que quizás están en una fuerza política contraria con la cual nunca te aliarías o te sentarías. Bueno, hoy todas las fuerzas políticas de la Argentina tienen a personas que podrían estar en un mismo lugar porque piensan parecido, porque pueden construir, pero que sin embargo integran fuerzas políticas distintas. Así que bueno, en este sentido seguimos una política de diálogo y de construcción con vista sobre todo a mejorar la calidad democrática que tenemos en este país. En la misma línea, y luego ya pasamos al final de la entrevista, me mencionó el Frente Progresista, que viene trabajando dentro de él hace mucho tiempo. ¿Qué opinas sobre ampliar lo que es el Frente Progresista Cívico y Social? Sí, yo creo que estas conversaciones todavía nosotros no las hemos tenido como espacio político. Sí está claro que algunos partidos de nuestro frente sí están teniendo conversaciones con otros partidos, cosa que me parece saludable, como también nosotros como Partido GEN también tenemos diálogos con distintas fuerzas políticas, pero todavía como Frente Progresista no hemos tomado ninguna determinación en cómo, ni cuándo, ni de qué forma ampliar nuestra fuerza política con vistas a los próximos procesos electorales. Ahora sí, preguntarle, ya casi cerrando esta comunicación, ¿qué opina del año, este primer año de gestión del gobernador Omar Perotti y cómo fue la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en este caso con usted y con su espacio político? Yo creo que la comunicación fue una comunicación muy débil, muy deficitaria, ¿no? Es decir, si bien tanto ministros como ministras secretarios han tenido vinculación con legisladoras y legisladores a través de reuniones que se han organizado en labor parlamentaria o que han participado en las reuniones de comisiones que nosotros tenemos, me parece que no ha habido quizás una posibilidad de conocer más a fondo cada ministerio se querían llevar adelante. Me parece que fue un año, primero voy a decir que fue un año por supuesto difícil, por lo que ya todas y todos conocemos, ¿no? Nos costó al gobierno provincial atravesar una crisis económica en medio, además de una pandemia a nivel mundial. Entonces, bueno, por ahí uno puede decir que es difícil gestionar en este contexto
esto lo podíamos decir hasta mitad de año, pero ahora ya que llegamos a fin de año, mi mirada sobre la gestión es también deficitaria, es decir, no hemos visto avances ni siquiera para los contextos en los que estamos atravesando, ¿no? Es decir, hubo medidas que avanzaron, que retrocedieron. De hecho, ayer mismo nos tocó votar y acompañar el presupuesto porque creemos que es necesario dar las herramientas democráticas para que los gobiernos puedan desarrollar sus planes de ejecución de políticas públicas, pero la verdad es que cuando vemos el presupuesto también no hay nada nuevo, no hay nada claro que nos diga, bueno, vamos para allá, o nuestra meta del año que viene es esto, no hay una innovación política, han disminuido prácticamente sus recursos, bueno, no hay programas claros con respecto a las políticas en violencia de género, ni mucho menos los recursos que queden atravesados en un presupuesto que prometía venir con perspectiva de género y no pasó, no sucedió eso. Creo que no tenemos respuesta o sea, sectores con los que hablamos de los distintos ministerios con los que tenían que tener diálogo, manifiestan disconformidad. Y estamos hablando de sectores de la sociedad civil. No estamos hablando de un diálogo político donde puede haber alguna tensión, sino que hablamos de distintos sectores. Hablamos con los docentes, hay tensión, hablamos con los productores, hay tensión, hablamos con las organizaciones sociales, hablamos con distintos sectores y hay tensión. Entonces me parece que el gobierno no ha tenido quizás con relación al qué hacer o al cómo llevar adelante sus políticas de gobierno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene, vamos difícil para gestionar y después. Y por último, ahora sí, pedirle que haga un balance de este, como describió, difícil año, de este año legislativo, y si le parece, una proyección para lo que será el año 2021. Un año muy intenso legislativamente. Se aprobaron muchísimos proyectos, muchísimos. La legislatura, digamos, ha tenido una producción legislativa que no tiene, creo que antecedentes. Y eso habla también de que hay un gran compromiso por parte de diputadas y diputados que ha tenido esta renovación también en la legislatura, viene una renovación muy importante, primero una legislatura casi paritaria, y por el otro lado una legislatura joven, y bueno, siempre la juventud trae impulso y trae propuestas y movimiento, y esto también se ha notado muchísimo, y además también de que ha habido una renovación de personas de mujeres y varones que están integrando esta Cámara. Yo creo que hubo asistencia, ha trabajado mucho, y creo que el año que viene va a ser un año también de mucho desafío y de mucho del gobierno de la provincia, muchos temas para seguir debatiendo. Sin ir más lejos, yo he presentado durante el año que viene trabajar absolutamente con todos los sectores sobre la ley de ambiente que tenemos hoy en la provincia, y bueno, y sobre todo la posibilidad de incorporar nuevos artículos, o la ley que está, o la discusión de una nueva ley, para que no tengamos parches en un momento donde tenemos que mirar al ambiente, digamos, como un todo, mirarlo desde la justicia social, mirarlo desde la soberanía alimentaria, mirarlo desde la economía circular, y que bueno, todavía eso nos está faltando en la provincia de Santa Fe. Bueno, perfecto, diputada. Muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo ahora sí a modo de cierre.
No, insisto con que fue un año de mucha producción, donde también en la legislatura los ejes ambientales, los ejes económicos, los ejes de las políticas, de los proyectos con perspectiva de género, marcaron, y por supuesto también los vinculados a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, estuvieron muy bien distribuidos y se ha legislado en función de las distintas necesidades de los distintos sectores. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.